Buenos días, el día de hoy vamos a ver la mía que tiene que ver con eh, trabajos iniciales de auditoría y lo que tiene que ver eh, re- respectivamente con los balances iniciales. Porque se acuerdan que en una auditoría necesitamos necesitamos los estados financieros del año que vamos a revisar y necesitamos los estados financieros anteriores. Pero de los estados financieros que nosotros vamos a revisar, que es el año sujeto al examen, entonces esos estados financieros contienen saldos iniciales, unos que se partió en el mes de enero. ¿Y esos saldos iniciales de dónde vienen? Vienen del año anterior. ¿Cómo revisar esos saldos iniciales? O la información que sale en esos saldos iniciales está correcta o está incorrecta. ¿Cómo va a ser el auditor para revisar esos saldos iniciales que vienen o corresponden del año anterior? Que el año anterior pudo que haya auditado otra firma o simplemente no se auditaron y entonces se va a empezar a auditar por primera vez esa compañía. Entonces no es lo mismo, ya sabemos que haya sido auditada anteriormente, haya sido revisada, haya un dictamen de auditoría del año pasado, a que partamos de cero, que sea por primera vez, que se va a auditar esa compañía y cómo yo puedo comprobar esos saldos iniciales de este año, del año sujeto al examen. Para esto, las normas internacionales de auditoría nos muestran la NIA 510. La NIA 510 entonces nos habla sobre cómo proceder en los casos de los balances de apertura. Balances de apertura porque siempre tiene que haber un inicio en la información financiera. Esta vez, como aquí nos dice, que los estados financieros son auditados por primera vez o cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor. Puede que nos encontremos con alguna de estas dos situaciones. Lo que se busca aquí es que el auditor obtenga evidencia suficiente de que los saldos de apertura no contengan errores que afecten de manera importante los estados financieros del periodo actual. O sea que en esos saldos iniciales con los que se partió este año, la contabilidad no haya ningún error que pueda afectar todos los estados financieros, es decir, el resultado de los estados financieros de este mismo año. Los saldos de anterior han sido pasados correctamente al periodo actual. Entonces también de que no haya ningún error en el traspaso de los saldos iniciales. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que los saldos finales del año anterior son los saldos iniciales del año sujeto al examen. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos periodos contables que van del 1 de enero al 31 de diciembre cada año. El 31 de diciembre nosotros cerramos contabilidad y al año siguiente, el año nuevo, entonces ahí iniciamos con los saldos finales del año anterior. Por eso es que aquí estamos viendo que primero que esos saldos iniciales no tengan ningún error que pueda afectarme a mí los estados financieros de ese año. Y segundo, aquí nos dice que hayan sido pasados correctamente, que no haya ningún error en el traslado de los saldos. Y que las políticas contables sean aplicadas consistentemente o que los cambios en las políticas contables han sido contabilizados en forma apropiada y revelada. Entonces también nos vamos a fijar que las políticas contables utilizadas en el proceso de la información contable hayan sido constantes y que si se cambiaron, hubo cambios, entonces que igual aparezca ahí unas notas donde se diga que por qué usaron esos cambios. Si ponemos un ejemplo, podría ser política contable en la depreciación, estamos utilizando el método de línea recta. Entonces ya sabemos que cada mes se va a ir utilizando el método de línea recta para que la información sea comparable y consistente. Ahora, si en el transcurso del año se cambió de línea recta a otro tipo de depreciación,
Entonces ahí hay que analizar que si ese cambio fue correcto, por qué se hizo y que quede expresado. Por eso es que a estas alturas nosotros ya conocemos que existen las notas a los estados financieros, y esas notas es donde se explica de dónde parten los saldos, cuáles son las políticas contables que utilizamos, y cualquier cambio ahí tiene que quedar expresado. Entonces eso también vamos a revisar en la información financiera. Como estamos hablando de saldos de apertura, la NIA nos dice que son los saldos de apertura y dice que son aquellos saldos que existen al principio del periodo. Los saldos de apertura se basan en los saldos de cierre del periodo anterior y reflejan los efectos de transacciones de periodos anteriores y políticas contables aplicadas en el periodo anterior. Como los saldos iniciales de este año son los saldos finales del año anterior, entonces esos saldos que van a mostrar todas las transacciones y los registros que ocurrieron el año anterior, porque ese es el resultado del año anterior, así como también qué políticas contables se usaron para esos registros. Por eso es que al inicio les decía, es más difícil para un auditor cuando está trabajando por primera vez o es la primera vez que se va a auditar esa empresa, encontrar la razonabilidad de esos saldos iniciales, que es muy diferente cuando esa empresa el año anterior fue auditado por otra firma de auditores. Entonces ahí hay una base, ya hay papeles de auditoría, papeles de trabajo, y también ya hay un dictamen que expresaron esos auditores. La suficiencia y propiedad de la evidencia que el auditor necesitará obtener respecto de los saldos de apertura depende de las políticas contables seguidas, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados, y de ser así, si el dictamen del auditor fue modificado, la naturaleza de las cuentas y el riesgo de presentaciones erróneas, la importancia relativa de los saldos de apertura en relación con los estados financieros del periodo actual. Entonces, ¿cuál es la evidencia que necesita el auditor constatar en base a los saldos de apertura? Una es, como decíamos anteriormente, cuáles políticas contables usó la empresa para procesar la información contable. Dos, si los estados financieros fueron auditados anteriormente el año pasado, y en este caso nos vamos a centrar en el dictamen. ¿Cómo fue el dictamen de los auditores el año anterior? ¿Fue una opinión positiva? ¿Fue una opinión negativa? ¿O fue una opinión con salvedades? ¿O se abstuvieron de opinar? Entonces, dependiendo de eso, también nos va a dar la información para saber cómo va a estar este año. Porque en el caso de que los auditores anteriores, el año anterior, hayan expresado una opinión con salvedades, significa que todo está bien excepto por, pero hay ciertos detalles que posiblemente no fueron estudiados por la auditoría, o hay ciertos errores que deben enmendarse. Entonces vos te vas a fijar que en el año sujeto al examen, el año que vos estás revisando, vas a revisar que si esos cambios lo hizo la empresa, que si esos errores fueron subsanados o no. En el caso de una opinión negativa, entonces ahí tenés que hacer más procedimientos para constatar y ver si la empresa en ese caso cambió o no cambió, porque podríamos decir que una opinión negativa te podría llevar a vos al periodo actual a tener otra opinión negativa en caso de que la empresa, por ejemplo, incumpla alguna política contable. Cuando nosotros hablamos de que no cumplimos políticas contables, eso nos lleva a que puede ocurrir un maquillaje, que era lo que estábamos hablando de estado financiero, y es no presentar cifras reales. Entonces, de eso se puede originar
una opinión negativa del año anterior. Entonces, eso a mí me va a dar mucha información para saber dónde están esos errores, qué fue lo que no se hizo el año anterior y ver si este año hubo cambio. Pero en el caso de que no se hayan modificado, ahí sería siempre irnos por una opinión negativa. La naturaleza de las cuentas, el riesgo de representaciones erróneas, ver la importancia que tienen las cuentas en los estados financieros y determinar si esa cuenta tiene un error o están correctas. Por eso es que vos vas a revisar todo lo que tiene que ver con los saldos iniciales para ver si hay errores en los saldos iniciales y cómo me puede afectar mis estados financieros del periodo actual. El auditor necesitará considerar si los saldos de apertura reflejan la aplicación de políticas contables apropiadas y que si fueron aplicadas consistentemente en lo que estábamos hablando. Que si vos estás utilizando un método de línea recta para depreciación, entonces ese mismo tenés que aplicar durante todos los meses para que haya comparabilidad y consistencia. Igual podríamos decir con evaluación de inventario, que si está utilizando el PEPS o el promedio. Si está utilizando el promedio, entonces ese va a ir haciendo cada mes evaluando ese inventario y ahí tiene una política contable consistente, comparable. Cuando hay cualquier cambio en esas políticas, el auditor deberá considerar si son apropiadas y contabilizadas en forma debida y reveladas adecuadamente. Entonces era cuando le decía, la empresa, por ejemplo, estaba utilizando el promedio y después, durante el transcurso del año, se cambia al PEPS. Entonces hay que ver como auditor que si los cálculos fueron correctos, porque ya sabemos que cambia una CARDEX cuando utilizamos el promedio, cuando utilizamos el PEPS. Entonces hay que ver que si se registró correctamente, si se está aplicando el método, si se está contabilizando correctamente ese cambio en el uso del método y además si se reveló, si dentro de las notas al estado financiero en la parte del inventario, yo ahí tengo que poner en el mes tal se cambió de método promedio a PEPS. Entonces ahí también debe de indicarse en la nota de los estados financieros. O sea, allá el cambio en los números en relación a la contabilización y el cambio expresado en la nota. Esa es la forma correcta de hacer un cambio en una política contable y debe de quedar reflejado para que el auditor, el usuario del estado financiero, lo mire. Cuando los estados financieros del periodo anterior han sido auditados por otro auditor, el auditor actual podrá tener evidencia suficiente respecto de los saldos de apertura al revisar los papeles de trabajo. Entonces, por lo general va a quedar un expediente de la auditoría del año anterior, que el auditor va a dejarle al cliente, a la empresa. Entonces, ahí en ese archivo se supone que va a estar cómo se llegó a la opinión, o sea, cuál fue el resultado del trabajo. En los papeles de trabajo nosotros ya sabemos que va todo el trabajo del auditor, desde los cuestionarios, desde los programas, hasta ya lo que hacemos como la hoja de trabajo, la cédula, si se hicieron arqueos, si se hicieron reconciliaciones, recálculos, todo lo que tiene que ver con la forma de obtener evidencia de auditoría, esos son los papeles de trabajo. Entonces, si vos querés revisar los saldos iniciales del año que vos vas a revisar y que ya sabemos que esos saldos iniciales son producto del saldo final del año anterior, entonces no es más ir a revisar esos papeles de trabajo para comprobar que esos saldos iniciales estén correctos. Por eso es que decía al inicio, es más fácil cuando ya fue auditada la empresa, porque ya está esta información disponible para el auditor. El auditor también considera la competencia profesional e independencia del auditor antecesor. Aquí entra en juego mucho lo que hablamos, que las firmas de auditores venden un servicio, no venden un producto, y es más fácil muchas veces vender un producto que vender un servicio.
Entonces, las firmas de auditores lo que basa mucho es en trabajo de calidad, y es cuando les decía que ellas tienen que ver mucho con imagen y reputación, a qué empresas ellas van auditando y cómo van entregando su trabajo. Entonces, así van logrando tener una cartera de clientes más amplia y obviamente de mejores clientes. Cuando una empresa le dice a la otra, mira, esta firma de auditora es muy buena, hacen buenos trabajos, entregan a tiempo el trabajo, tienen buen costo. Entonces ahí se van armando de una buena imagen y reputación, y aquí es cuando el auditor nos dice la mía, puede considerar la competencia profesional, es decir, qué tan excelente es la firma que auditó el año anterior. Entonces igual me puede dar mayor seguridad en relación a los saldos iniciales. O sea, al yo decir, aquí fue la KPMG la que auditó el año pasado, es una buena firma, reconocida internacionalmente, tiene muchísimos clientes, y entonces yo confío más en esos saldos iniciales con los que se está abriendo el año que yo voy a revisar. Si el dictamen del auditor del periodo anterior fue modificado, el auditor debe prestar especial atención en el periodo actual al asunto que dio lugar a la modificación. Entonces, cuando nosotros vemos al final, vamos a ver la NIA que tiene que ver con el dictamen, vamos a ver que la opinión puede ser no modificada cuando es limpia, positiva. O sea, esos son nombres sinónimos, digamos, pero que ahora se usa la palabra no modificada y modificada. Entonces, no modificada es cuando le llamamos limpia, positiva, que todo está bien, que los estados financieros expresan razonablemente la información financiera de la compañía. O sea, todo está bien en nuestra revisión, nosotros hicimos todas las pruebas, todos los procedimientos y determinamos todo está bien dentro de la compañía. Ahora, cuando nosotros no tenemos una opinión modificada, significan tres opciones. Una, que nos abstengamos de opinar. Por lo general, una abstención de opinión viene cuando nosotros pedimos información y la información no fue proporcionada. Entonces hay muchas trabas en cuanto a los procedimientos y pruebas. No realizamos muchas pruebas de auditoría y sobre todo sobre cuentas importantes. Entonces eso me lleva a mí a no poder opinar. El segundo es cuando nosotros tenemos una opinión con salvedades. Una opinión con salvedades es cuando nosotros vemos que todo está bien, excepto puede ser alguna cuenta no fue revisada. Entonces yo digo, los estados financieros presentan razonablemente la información financiera, excepto por la cuenta por cobrar o clientes que no pudimos verificar con exactitud los saldos de las cuentas. Entonces ahí eso me llevaría a mí a expresar una opinión con salvedad. Pero en el caso de que tenga una salvedad y en este caso, en este ejemplo, fuera sobre los clientes, entonces ese saldo de cliente, ese saldo inicial de cliente no me da seguridad a mí, porque en el mismo informe del año anterior me dice que no fue revisado y por eso quedó esa opinión con salvedad. Entonces, a esa cuenta yo tengo que buscar ese saldo inicial, yo tengo que buscar otra forma de cómo obtener la razonabilidad sobre ese saldo. Y lo que decíamos sobre la opinión negativa, que es la tercera forma de una opinión modificada, que ahí es más difícil porque una opinión negativa proviene por lo general de prácticas contables ilegales o inconsistencias en prácticas contables que puede llevarnos a fraudes, errores y a maquillaje de estados financieros. Entonces ahí es más difícil cerciorarme sobre los saldos iniciales, y lo que voy a ver este año es a ver si se corrigió todo eso que dio como producto esa opinión negativa. Ahora, cuando los estados financieros del año anterior no han sido auditados, entonces ahí es más difícil y el auditor necesita desarrollar otros procedimientos para tener alguna evidencia sobre esos saldos iniciales. Aquí nos dicen las NIA que para activos y pasivos corrientes
puede obtenerse alguna evidencia como parte de los procedimientos del periodo actual. Por ejemplo, el cobro de saldo de apertura de cuentas por cobrar o de las cuentas por pagar durante el periodo actual proporcionará alguna evidencia de auditoría de su existencia, derechos y obligaciones, integridad y evaluación al principio del periodo. Es decir, que los procedimientos o los registros contables de este año a mí me dan información sobre lo que se dio el año anterior. Porque si yo le estoy pagando a un proveedor cuota es porque yo tengo una deuda con él. Entonces esa deuda con ese proveedor se pudo originar el año anterior. Entonces ese año anterior, por ejemplo, debe de haber ahí una factura de crédito, un contrato de crédito, de donde parte esas transacciones que yo estoy haciendo en este año. Igual, si yo estoy recibiendo pagos de un cliente este año, es porque el año anterior yo le di mercadería al crédito. Ahí tiene que haber una factura de crédito, que es de donde se originan las transacciones que están surgiendo efecto en este año que yo estoy revisando. Entonces, por medio de transacciones de este año, nosotros podemos ir a buscar hacia el año anterior de donde se originan esos derechos y obligaciones. En el caso del inventario nos dicen las NIA que es más difícil para el auditor estar satisfecho respecto del inventario en relación a esos saldos iniciales. Los procedimientos adicionales son necesarios aquí, como observar una toma actual de física del inventario y conciliarlo con las cantidades del inventario de apertura, comprobando la evaluación de las partidas de apertura, comprobando la utilidad bruta y el corte. Una combinación de estos procedimientos puede proporcionar suficiente evidencia apropiada de auditoría. Lo que pasa es que con el inventario nosotros ya sabemos que la forma de constatarlo es por medio de una toma física, que ahí decimos que por lo general es cuando la compañía se cierra y nos vamos a la bodega a contar los productos para saber que si lo que tenemos contablemente está en la bodega. En el caso del saldo inicial, si una empresa no ha sido auditada, entonces vos no tendrías ninguna confianza en ese saldo inicial. Una forma de hacerlo, dice aquí, que es que vos cuando vas a auditar, vas a ir a hacer el conteo del inventario y entonces ahí vas a hacer como las sumas restas. Partir del saldo inicial y después vas a ver todas las entradas, las compras de mercadería, todas las salidas que serían las ventas de mercadería y comprobar ese saldo final. Y que si ese saldo final es el saldo que tenés actual cuando vas a tomar la toma física del inventario. Entonces esa sería la única forma ahí, compartir un saldo inicial y después ver todas las entradas, todas las salidas del inventario, y si ese saldo final que vos tenés contablemente, ver que sea el mismo que está contado físicamente cuando vayas a la bodega. Para activos y pasivos no corrientes como activos fijos, inversiones y deudas a largo plazo, el auditor debe examinar los registros subyacentes a los saldos de apertura. En ciertos casos el auditor quizás pueda obtener confirmación de saldos de apertura con terceros, por ejemplo con deudas e inversiones. En este caso surge un poco igual, porque si estamos hablando siempre de deuda, entonces vos estás haciendo pagos porque se había originado el año anterior esa deuda. Y aquí, como dice, podés auxiliarte de esa técnica de la confirmación, porque igual podéis solicitar el saldo al banco en el caso que le debas al banco. Entonces de esa forma vos confirmás ese saldo que tenés por pagarle y ahí sabes que si lo que está correcto, esos saldos que vos tenés contablemente a los que tiene el banco o a los que tiene la persona a la que vos le debes esa deuda. Entonces siempre aquí hacia atrás, porque también tenemos los contratos. Si yo estoy pagando un crédito es porque yo firmé un contrato de crédito con el banco. Entonces de ahí se origina esos pagos que estoy haciendo en el año sujeto al examen. Pero también, como dice acá, podrías auxiliarte de esa técnica de la confirmación.
En otros casos, el auditor puede aplicar procedimientos de auditoría adicionales. Si después de aplicar los procedimientos, incluyendo los expuestos arriba, el auditor no puede obtener evidencia suficiente, apropiada, sobre los saldos de apertura, o sea, aquí es que vos ya hiciste algunos procedimientos y no tenés la evidencia suficiente sobre esos saldos de apertura, vos no tenés la seguridad razonable sobre esos saldos que aparecen ahí en esos estados financieros, entonces en tu dictamen vos vas a incluir lo siguiente. Una opinión calificada podés dar. No observamos el conteo del inventario físico declarado al 31 de diciembre del año X, ya que dicha fecha fue anterior a nuestro nombramiento como auditores. No pudimos satisfacernos respecto de las cantidades y montos del inventario en esa fecha por otros procedimientos de auditoría. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes, si los hubiere, que pudieran haber sido necesarios si hubiéramos podido observar el conteo del inventario físico y quedar satisfechos respecto del saldo de apertura del inventario, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para el año que terminó en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, en este ejemplo nos está diciendo, vos realizaste todos los procedimientos de auditoría del año que vos revisaste, no encontraste ningún error importante en los estados financieros, pero cuando te correspondió revisar los saldos iniciales, vos no tuviste la seguridad, la certeza razonable, la evidencia sobre la cuenta de inventario. Por eso ahí deja bien claro que no observaste el conteo del físico de ese inventario porque no eras vos el auditor. Y entonces no tenés la seguridad sobre esa cantidad y ese monto del inventario, pero que por lo demás, en el año que vos revisaste, la empresa presenta razonablemente la información financiera. Pero ahí queda expresada esa nota en el dictamen, de que esa cuenta en relación al balance, a los saldos iniciales, vos no tuviste la seguridad o la evidencia necesaria para asegurar ese saldo que aparece ahí. Podrías también dar una abstención de opinión o en aquellas jurisdicciones donde sea permitido una opinión que sea calificada o de abstención respecto de los resultados de operaciones y no calificada respecto de la posición financiera. Entonces, en este ejemplo nos da que dentro del mismo dictamen vos cierta parte de los estados financieros te abstengas de opinar y la otra parte de los estados financieros entonces nos muestra razonablemente. Entonces aquí nos dice, no observamos el conteo del inventario físico, ya que esa fecha fue anterior a nuestro nombramiento como auditores. No pudimos satisfacernos respecto de las cantidades y monto del inventario en esa fecha. Debido a la importancia de este asunto en relación al estado de resultado, no estamos en posición de expresar, y no lo hacemos, una opinión sobre los estados de resultados y flujos de efectivo para esa fecha. En nuestra opinión, el balance general presenta razonablemente en todos los aspectos la situación financiera de la compañía, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, aquí la NIA dice claro que es en caso donde se permita hacer esto, que un dictamen, el mismo dictamen lleva una opinión de abstención, en este caso sobre los resultados de operación, y modificada en relación al balance general. O sea, dentro del mismo dictamen, él dice que debido a la importancia que tenía la toma del inventario físico en el estado de resultado, no puede expresar una opinión acerca del mismo.
pero que sí el balance general presenta razonablemente los aspectos financieros de la compañía. Si los saldos de apertura contienen errores que pueden afectar de manera importante los estados financieros del periodo actual, el auditor debe informar a la administración y después de haber obtenido la autorización de la administración al auditor antecesor si lo hay. En este caso, que vos ya hiciste los procedimientos de auditoría para confirmar los saldos iniciales y esos saldos iniciales tienen algún error, entonces aquí le vas a informar a la administración sobre esos errores. Y también en el caso de que haya sido auditada el año anterior por otros auditores, informarlo a esos auditores. Si el efecto de la representación errónea no está contabilizada en forma apropiada y revelada en forma adecuada, el auditor debe expresar una opinión calificada o una adversa según sea apropiado. Entonces, si esos errores están contabilizados en forma apropiada, es decir, se corrigieron, entonces vos podrías dar una opinión calificada, o sea que está bien, porque en el periodo que vos estás revisando ya fueron subsanados esos errores. Pero en el caso de que esos errores no hayan subsanado y por lo tanto te afecten de manera importante los saldos del año que vos estás revisando, entonces ahí podrías dar una opinión adversa o negativa. Si las políticas contables del periodo actual no han sido aplicadas consistentemente en relación con los saldos de apertura, y si el cambio no ha sido contabilizado en forma apropiada y revelada, el auditor debe de expresar una opinión calificada o adversa. Entonces aquí estamos viendo de los cambios de políticas contables. Si los cambios de políticas contables fueron consistentes o dichos cambios se contabilizaron en forma apropiada y se revelaron, podrías dar una opinión calificada. Pero en el caso de que hubieron cambios de política son inconsistentes porque no se contabilizaron en forma correcta y tampoco fueron reveladas en los estados financieros, entonces en ese caso nos llevaría a una opinión adversa o negativa. Si el dictamen del auditor del periodo anterior de la empresa fue con salvedades, el auditor deberá considerar el efecto consecuente sobre los estados financieros del periodo actual. Por ejemplo, si hubo una limitación al alcance, como la debida a la incapacidad de terminar el inventario de apertura en el periodo anterior, el auditor puede no necesitar calificar o abstenerse de opinar sobre el periodo actual. Y es cuando nos llevaba anteriormente y nos decía sobre la cuenta de inventario. La cuenta de inventario es una cuenta muy importante dentro de una compañía, sobre todo una comercializadora, uno que produce, porque digamos que ahí está toda su inversión en sus productos, en su bodega. Entonces, en el caso de que vos no pudiste por ningún medio, por ningún procedimiento, confirmar ese monto ese monto del inventario en los estados financieros, sobre todo una toma física del inventario, que es la mejor forma, porque ya sabemos que ahí vos te vas a la bodega a comprobar que todos los productos registrados contablemente están ahí físicamente. Y también según las NIF nosotros ya sabemos que no solo vamos a ver cantidad, sino vamos a ver calidad, porque en la bodega podrías tener algunos productos que ya están obsoletos, que han sufrido daño y que ya no se pueden vender, o sea, ya no valen nada, como decimos. Entonces eso también vas a ver en un conteo físico del inventario, y por eso es que después de una toma física del inventario van a venir los ajustes, porque ahí podemos tener una pérdida por obsolescencia o otro tipo de pérdida, porque también pueden haber los faltantes, que es cuando se extravían o alguien se roba lo que es la mercadería. Eso también podrías encontrar en una toma física. Entonces la toma física del inventario es algo tan importante para una empresa que al vos como auditor no tener la posibilidad de llevar a cabo
esto entonces vos vas a determinar abstenerte de opinar sobre esos estados financieros, porque vos vas a decir, yo no puedo opinar sobre la razonabilidad de estos estados financieros porque considero que la cuenta de inventario es muy trascendental para la compañía, para la información financiera de la compañía. Ahora, en el caso de que si una salvedad respecto a los estados financieros del periodo anterior sigue siendo relevante e importante para los estados financieros del periodo actual, el auditor debe repetir la salvedad en el dictamen del periodo actual. Y esto es cuando la empresa fue auditada anteriormente y hubo una salvedad. Vamos a poner ahora que la salvedad fue que no pudo constatar todos los saldos de los estados financieros. Entonces, él va a decir, los estados financieros presentan razonablemente la información financiera, excepto por la cuenta cliente que no pudimos constatar los saldos. Entonces, ¿qué pasa si este año sigue la misma salvedad? Entonces ahí vamos a repetir, el dictamen va a quedar igual que el del año anterior, que todo está bien, pero esa cuenta sigue teniendo problemas, porque no se pudo constatar el año anterior y eso iba a tener un efecto sobre este año. Entonces ahí como que se va cargando la misma falta sobre la misma cuenta y por lo tanto el auditor al final, en su opinión, va a seguir teniendo esa salvedad. ¿Consultas, alumnos? Entonces aquí vemos en la guía 510 es acerca de los trabajos iniciales que tienen que ver con los balances de apertura, porque decía que estamos revisando estados financieros de un año sujeto al examen, pero que obviamente esos estados financieros parten del año anterior. Por eso es que siempre tenemos a mano los estados financieros del año anterior, los que dieron origen al año que estamos estudiando. Eso ya lo sabemos en contabilidad. Entonces aquí viene la importancia de determinar que si esos saldos iniciales están correctos o si tienen algunos errores. Aquí lo que estamos buscando es que si los saldos iniciales tienen errores y que si estos saldos son productos de políticas contables consistentes y que se hayan pasado correctamente los saldos del año anterior a los años de sujeto al examen o al periodo actual. Aquí la importancia está también en cuando tenemos dos situaciones, que una de ellas es cuando los estados financieros fueron auditados el año anterior y pueden ser por otra firma de auditores. Y la otra situación es cuando es primera vez que se va a auditar esa empresa. Entonces ahí decimos, es más difícil cuando es la primera vez porque estás partiendo de cero. Ahora, cuando nosotros tenemos una auditoría el año anterior, entonces ahí tenemos papeles de trabajo y tenemos dictamen de auditoría. Y con eso nosotros podemos ir a revisar esa parte, porque como dije, es documentación que puede quedar en la compañía y también en las NIA nos dicen que nosotros podemos consultar a los auditores anteriores y los auditores anteriores están en la obligación de proporcionarnos información a nosotros. No es que vos digas, porque me quitaron el trabajo y contrataron a otro, no puedo dar. Si vos tenés ética y sabés las NIA o aplicar las NIA en tu ejercicio profesional, entonces vas a tener la capacidad de poder brindar información al nuevo auditor. Entonces cualquier información nosotros podemos pedir, pero también en la información que quede en archivo en la empresa sobre esa auditoría, también podemos ir a revisar, porque decía, puede que el auditor nos deje papeles de trabajo, papeles de auditoría que tienen que ver con todos los procedimientos y las pruebas que llevó a cabo y obviamente el dictamen, porque
para mostrar algo en el dictamen, entonces tu prueba son tus papeles de trabajo. Y partir también con el dictamen, y aquí nos dice, va a depender de cómo fue el dictamen de esos auditores antecesores, si fue modificada la opinión o la opinión no fue modificada, y eso nos va a ir dando pautas sobre cómo fue el comportamiento de la contabilidad de este año, y vamos a comprobar si en el caso de salvedades, si se corrigieron, si hubieron errores, se corrigieron, y si todo está bien, entonces nos da mayor seguridad sobre esos saldos iniciales. Entonces es más fácil cuando hay auditores antecesores, porque nosotros podemos ir a revisar toda la documentación generada por ellos y el dictamen. Ahora, cuando es por primera vez la empresa que va a ser auditada, somos nuevos, entonces ahí hay que hacer otro tipo de procedimiento para confirmar esos saldos, y nos decía que en los activos y pasivos podemos nosotros con las operaciones actuales irnos a revisar anteriormente dónde se originaron, y por eso nos daba el ejemplo de las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar. Entonces decimos, si nosotros en el periodo actual hicimos tales pagos al proveedor X, es porque nosotros habíamos contraído una deuda el año anterior. ¿De dónde se origina? Hay una compra de crédito, hay un contrato de crédito, de dónde se originan todos los pagos, y así podemos determinar si el saldo actual está correcto o incorrecto. Igual con una cuenta por cobrar, en el caso de que nosotros en el periodo actual estamos recibiendo pagos del cliente X, es porque nosotros le habíamos dado un crédito el año anterior, y así también determinamos saldo. En el caso de activos y pasivos no corrientes, igual podemos ir a revisar los registros anteriores para ver las operaciones que se están realizando en este año, y también tenemos la posibilidad de utilizar las confirmaciones, sobre todo con los saldos, para saber si está correcto el saldo actual. Obviamente partimos de un saldo inicial y después vemos las entradas, las salidas, determinamos saldo final y podemos confirmar ese saldo final. Y también nos hacía énfasis en que cuentas importantes como el inventario es más difícil de comprobar, porque lo más importante ahí es una toma física. Si no se llevó a cabo el año anterior, entonces hacerla este año y ahí ver el saldo inicial, las entradas, las salidas de mercadería, con eso determinar el saldo final. Pero una cuenta muy difícil es el inventario, y por eso es que aquí la ejemplifica y sobre dejar notas, porque aquí en el primer ejemplo de opinión nos lleva a que nosotros dejamos un párrafo donde expresamos que no pudimos observar el conteo físico, y por lo tanto no pudimos satisfacernos de esas cantidades y ese monto, pero que los estados financieros de este año sí presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera de la empresa. O tenemos otros casos donde nosotros tenemos que dar una opinión, una abstención de opinión, en el caso de que no podemos opinar sobre esa información porque determinamos que la cuenta es muy importante para los estados financieros, y en algunos casos serían excepcionales, como dice la NIA, donde sea permitido. Un auditor podría, dentro de su misma opinión, hacer como dos opiniones. Una opinión en relación al balance general y otra en base al estado de resultados. Ahora, en el caso de que nosotros, durante la confirmación de los saldos iniciales, encontremos errores en esos saldos, entonces aquí dice la NIA, le tenés que informar a la administración de esos errores y también informarle al auditor anterior en el caso de que haya sido auditada anteriormente, y ver si ese error está contabilizado o no, porque eso nosotros nos va a llevar a decidirnos qué tipo de opinión vamos a expresar al final, si va a ser calificada o adversa. Igual con la aplicación de políticas contables consistentes, cambios correctos o contabilización correcta de esos cambios y su revelación adecuada también nos va a determinar
al final qué tipo de opinión vamos a dar, si calificada o adversa. Y en el caso de las salvedades, es ver que si esas salvedades en este año, las salvedades del año anterior fueron corregidas este año y me puede llevar a una calificada. Pero en el caso de que esas salvedades no hayan sido corregidas en el periodo actual que yo estoy revisando, entonces siempre mantener esas salvedades. El dictamen actual va a quedar igual al anterior, va a quedar con salvedad porque no fueron corregidas esas salvedades del año anterior. La tarea es sobre algunos, está pequeña, y es sobre el tema que estamos abordando, pero alguien me decía, aquí también podemos siempre hacer referencia a todo lo que ya hemos aprendido sobre las niñas. O sea, aquí podemos hablar de evidencia, que es otro tema que ya vimos, de certeza razonable, del objetivo de la auditoría. O sea, siempre podés ir vos formando un análisis en base a todo lo que has aprendido en la clase y añadiendo obviamente lo que corresponde con el tema que estamos tratando. Hay 3 casos pequeños y dice el primero: una firma de auditoría realizará un trabajo en Textiles Sadán, le solicitan la documentación a la gerencia, entre ellos los estados financieros, comprobantes de ingreso y egreso, los CARDEC y tarjetas auxiliares. Sin embargo, necesitan constatar la veracidad de los montos. Sin embargo, el gerente no le quiere proporcionar la dirección de los clientes ni de los proveedores. Tampoco cree conveniente que acudan a las instituciones financieras debido a que ellos les están proporcionando toda la información. Usted, como profesional de la firma, ¿cuál sería su postura? Justifique haciendo uso de la NIE. El otro dice que se auditará la cuenta de cliente en inventarios de la Curazao sucursal Estelí durante 2 periodos. Cuenta con 2.500 clientes y más de 1.000 artículos. ¿Cuáles serían los procedimientos de auditoría que usted aplicaría? Y el C dice que la firma Gavilanes Asociados iniciará trabajos de auditoría en Repuestos El Triunfo. El gerente le entregó copia del informe de auditoría del año anterior al encargado de la firma, a quien le llamó la atención que la opinión haya sido negativa. Usted, como responsable de una firma de auditoría, considera que este es un parámetro que incida en la opinión que se emita. ¿Cuáles serían los procedimientos a realizar para llegar a su dictamen? Entonces vemos que cada uno de los casos tiene que ver con el tema que hemos abordado, pero igual, como les decía, pueden hacer énfasis en usar lo que hemos visto sobre evidencia, sobre certeza razonable, sobre objetivo de auditoría. Siempre temas, podemos ir metiendo temas sobre el código de ética. O sea, hay temas que son básicos dentro de las NIA que cada vez que hagamos un análisis podemos ir haciendo uso y obviamente tomando como referencia el tema que estamos tratando. Consultas, alumnos. Consultas. Alumnos. Estamos listos, profe. Yo pensé que no iba a dejar tarea, pues. Yo creí que no iba a dejar un libro. ¿Por qué? La tarea de ayer la vio el alumno. ¿Oyeron? La del fraude. La del fraude está disponible para hoy. Para que la suban hoy. Sobre, ¿cuál? ¿Esa es la tarea del sábado pasado?
No, la del sábado pasado es la tarea larga que tiene que ver con el fraude y el error. Ah, para, para hoy, dice. Sí. Y ahí veíamos las diferencias entre fraude y error. El fraude es intencional, el error no es intencional. Y al final veíamos unos casos pequeños y nos decía, aquí hay fraude o error. Y después tenemos que analizar un poco el caso en base a procedimientos de auditoría que debes haber hecho para que no te dieran. ¿Qué puedes hacer como auditor? No hay más consultas. Estamos listos ahí, profe. Hoy nadie se ha conectado por todas las clases. ¿Ah? Hoy la clase han sido con poquísimos alumnos. Nadie quiere nada. Diga, profe, usted es el fuerte que anda con Ani. Oírlo, Dios mío. Desde la primera hora, vos. Dios mío. Y las que le faltan, Hoy profe. sí que está difícil y todavía me faltan dos más. Ah, profe. Bueno, y hasta ahí terminamos, pues, profe. Sí, hasta ahí llegamos. Nos vemos el próximo sábado allá en la universidad. Sí, porque ya miraba doble de hambre ese teléfono. Nos vemos, alumnos. Buen día. Dale, pues. Un día. Adiós, América.